Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Vallejo Adrián, soy médico especialista en medicina interna. Ahora que estoy actualmente cursando la subespecialidad de alergia e inmunología. Fui docente de inmunología durante muchos años hasta que empezó la pandemia y ahora solamente me aboco a lo que es la asistencia de los pacientes. Y me pidieron que colabore justamente en esta clase que es de fallas del sistema inmune, en lo que vamos a ver básicamente. Ustedes previamente ya estudiaron todo lo que es el sistema inmune, cómo funciona correctamente, y ahora justamente es ver qué pasa cuando no lo es. Bien. Bueno, ¿cómo va a ser el esquema de clase? Primero nos vamos a centrar en tres temas principales: las inmunodeficiencias, que es cuando el sistema inmune funciona menos; las hipersensibilidades, es cuando el sistema funciona de más y produce daño; y la autoinmunidad, que es básicamente la pérdida de la tolerancia. Vamos a repasar los conceptos básicos, los mecanismos relevantes que sean pertinentes al caso y las enfermedades más relevantes de cada uno. Bueno, esto es a modo de esquema. Cuando uno tiene el sistema inmune está balanceado, normalmente estamos en la línea verde, ¿sí? Es que es tanto la protección como el tratar la menor cantidad de daño posible. Ahora, si el sistema inmune funciona de menos, tenemos dos problemas principales. En primer lugar, las infecciones, que generalmente causan la gran mayoría de la mortalidad en esos pacientes. Y en segundo lugar, los cánceres. Generalmente estos más asociados a inflamaciones crónicas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el sistema funciona de más? Tenemos dos problemas. Por un lado, los trastornos autoinmunes, que son patologías muy complejas de tratar, y por otro lado, las enfermedades alérgicas, bien asociadas a las hipersensibilidades. Entonces, vamos a empezar con inmunodeficiencias, que son un grupo de enfermedades muy heterogéneas que están caracterizados por una alteración tanto en la cantidad o en la calidad del sistema inmune, ya sea porque o faltan los mecanismos que necesitamos para combatir, es decir, por ejemplo, falta de anticuerpos, o, por ejemplo, tenemos las células pero no funcionan bien, ¿sí? Ahora, la pregunta que les pueden hacer siempre que uno estudia inmuno y se entera un familiar, les van a preguntar: ¿no será que tendrá alguna enfermedad porque me resfrío 2 o 3 veces por año, o estoy todo el tiempo con alergia, o lo que fuese? La respuesta generalmente es no, porque estos pacientes lo que tienen es una susceptibilidad, si bien a procesos infecciosos, pero generalmente tienen un curso recidivante o tórpido. Esto quiere decir que tienen infecciones que se repiten constantemente o que evolucionan mal o no responden a tratamientos convencionales, pero suelen ser infecciones graves. Salvo muy pocos casos, suelen ser infecciones leves, ¿sí? Así que en general es no la respuesta. Esto generalmente requiere un gran grado de sospecha por parte de los médicos. Son muy difíciles de diagnosticar, sobre todo las primarias, y siempre hay que tener una historia clínica completa con todos estos factores. Esto generalmente es algo que utilizan los pediatras, que son los que más ven este tipo de casos, sobre todo las primarias, que son signos de alarma que justamente presentan los pacientes. Por ejemplo, alguien habrá tenido alguna neumonía, puede tenerla, pero tener dos o más en un año, eso llama la atención, ¿sí? O como por ejemplo tener 2 o más meses de tratamiento antibiótico en el cual no resolvieron la infección y así. Entonces uno con esos signos empieza a generar la sospecha y empieza a realizar el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se dividen estas enfermedades? Como todas las enfermedades, se dividen en una causa primaria, es decir, aquellas que tienen un origen génico, es decir, hay enfermedad de por sí, sin ningún factor externo; o las secundarias. ¿Secundarias a qué? A otra enfermedad. A la cabeza, la más conocida, el HIV. Pero la que está más presente en la población hoy en día son la diabetes y la obesidad. La obesidad estuvo bastante en boga, sobre todo por el tema del COVID. Y en nuestro país la desnutrición, que, aunque no lo crean, hay bastante, sobre todo cuando uno habla más bien de malnutrición. Bien, las primarias se caracterizan por ser afecciones génicas, generalmente son monogénicas, es decir, se deben a un gen que justamente cumple una función vital en el sistema inmune. Algunas son congénitas, es decir, se produce la mutación espontáneamente, o tienen trastornos hereditarios, que generalmente la gran mayoría están ligados al X. Se presentan en edades tempranas debido a que justamente, como se afecta un gen crítico de la inmunidad, no da tiempo a nada. Son enfermedades muy raras. Generalmente uno cuando habla de enfermedad rara es un caso cada 10.000 o más. Estas tienen una prevalencia muchísimo más baja. Y a diferencia de las secundarias, que son multifactoriales. Es decir, se debe a múltiples, no solo a múltiples genes afectados, sino también con factores
eh, ambientales, ¿sí? Son adquiridas, es decir, no se presentan al nacimiento y pueden presentarse a cualquier edad. Alrededor del 90% de los casos, la gran mayoría, yo diría el 99%, son secundarias. Piensen toda la gente que es diabética, que es obesa, o toda la gente que está desnutrida en el mundo. Por lo tanto, tienen una altísima tasa de frecuencia. Estas las solemos ver nosotros, que somos los médicos que atendemos justamente a adultos. Las otras las ven los pediatras. Bien, ¿y cómo se clasifican? Empezando por las primarias, se clasifican, como ustedes ya saben, todo lo dividimos en dos, siendo adaptativo e innato. Dentro del adaptativo están aquellas que se afecta al compartimento B. Estas son las más comunes de todos los grupos de inmunodeficiencias primarias, corresponde casi al 60%. Las combinadas se llaman de esta manera porque justamente al afectar el compartimento T, afectan el compartimento B o puede estar acompañado de los NK. Y otros síndromes bien definidos que no viene al caso en este momento. Las inmunodeficiencias en la inmunidad innata son un poco más raras, pero están asociadas al déficit de complemento, ya sea porque no se genera el complemento o a la déficit de fagocitos, que estos vamos a hacer después una pequeña mención solamente. Como ustedes ya saben algo de inmuno, ya saben que, por ejemplo, si falla el compartimento T, uno va a tener predisposición a tener infección por todo, porque los CD4 regulan la respuesta directamente a través de los diferentes perfiles. Entonces, esto cuando nosotros vemos a los pacientes nos va generando, empezamos a juntar datos, datos, datos y vemos que tienen un fallo global. En cambio, los que tienen déficit B generalmente tienen solamente infecciones bacterianas o por virus. Lógicamente, si uno entiende el mecanismo de cómo actúan, ya sabe a qué predisposición va a tener. Claro está el papel de la CNK para infecciones virales, no así para los otros compartimentos y así. Bien, el primer ejemplo que vamos a mencionar es la gamma-globulinemia limitada al X, que esto es una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, en el cual, para entenderlo rápidamente, si ustedes recuerdan la ontogenia, donde se produce la maduración de los linfocitos B y se producen los naives, lo que pasa acá es que falta una enzima que produce el paso del PRO al pre-B, con la consecuencia de que si no tenemos estas formas, no vamos a tener las formas inmaduras y por lo tanto no vamos a tener los naives para generar la reacción de centro. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos directamente linfocitos B y no hay directamente inmunoglobulinas. Esta forma está asociada a una enzima que se llama la BTK, que es esa enzima que genera la señal intracelular del paso del PRO a PRB. Mucha importancia no les voy a dar en eso, pero como está ligada al X, generalmente lo que se ve es que se afecta el varón y los otros son carriers, sobre todo las mujeres. ¿Sí? Pues justamente el hombre tiene un solo X y al estar ligada al mismo, necesita una dominancia, ¿sí? En cambio, la nena, justamente al tener los dos X y solamente tener uno afectado que lo heredó de la madre, no expresa la enfermedad, siendo portadora. Hay otras formas que están asociadas de forma autosómica recesiva, que es prácticamente lo mismo. Acuérdense que para generar esta señal se tiene que generar el pre-BCR, pero acá, a diferencia de un fallo en la vía intracelular, que está por acá, lo que pasa es que se afecta más arriba arriba. Nada, es lo mismo, produce lo mismo. Al no generar la señal, entonces no se generan los siguientes pasos en autogenia. ¿Por qué se llaman agamaglobulinemia? Porque justamente cuando uno hace, ahora les voy a mostrar la corrida electroforética, no se ve la banda gamma en el proteinograma electroforético. Esta enfermedad suele verse generalmente a partir de los 6 meses. ¿Por qué pasa esto? Si ustedes se acuerdan del receptor neonatal de IgG, normalmente está en la vía intrauterina, después durante la lactancia al nacimiento, y a partir de los 3, 4, 5 meses empieza a caer su producción. Por más que el nene siga amamantando, el pasaje de inmunoglobulina decae completamente y depende solamente de la IgG que genere el bebé. Esto pasa por un tema de upregulación del receptor. No importa que siga amamantando, entonces por eso se expresan a partir de los 6 meses de edad. Antes están protegidos por el sistema B de la madre, por la transferencia pasiva de anticuerpos. ¿Y cómo se presentan? Bueno, tienen muy baja tasa de linfocitos B, obviamente no tienen ningún tipo de inmunoglobulinas, y la forma en que se presentan es a través de infecciones bacterianas recurrentes que no responden al tratamiento. Generalmente suelen ser severas, suelen estar internados los primeros casos e incluso algunos directamente debutan en terapia intensiva. Y algunos casos suelen responder a infecciones virales. Esto es lo que yo les decía del proteinograma electroforético. No sé si lo llegaron a ver alguna vez.
pero básicamente lo que se hace es un suero de plasma y se hace una corrida electroforética y acá lo que representa en primer lugar es la albúmina. Después viene la banda alfa, la banda beta, beta 2 y acá este manchón es la banda gamma. La banda gamma en estos pacientes no está representada, que justamente identifica a las inmunoglobulinas en su gran mayoría. Algunas están en la banda beta 2, pero fíjense que acá no tienen nada de inmunoglobulinas. Es lo que se ve en este tipo de pacientes. Y esto se puede correlacionar con una citometría de flujo en la que se hace C19 y IgM superficial, en lo cual el manchón de inmunoglobulinas directamente no está. ¿Sí? Mejor dicho, el manchón contra marcadores contra linfocitos B. ¿Sí? Bueno, obviamente lo que también se puede hacer es que no responden una prueba rápida sencilla que se puede hacer en cualquier lugar, es que uno le da una vacuna que no tenía previamente, le hace la serología posterior y ve que no prendió la vacuna, es decir, no suben los IgG. Eso es, y es algo muy sencillo que se puede hacer en cualquier lugar. O la otra es directamente hacer la citometría de flujo, que es un poco más complejo. El tratamiento de estos pacientes es administrarle gamma globulina de paciente justamente que se purifica, se seleccionan dadores sanos y se le da el panel mayor que se pueda para combatir las infecciones. Y obviamente ante cualquier problema inician con antibióticos. ¿Sí? Obviamente que el problema se soluciona de raíz haciendo un trasplante de médula ósea. Otro ejemplo de una inmunodeficiencia de anticuerpos es el síndrome de hiper-IgM, que esto, a diferencia de que haya un fallo en la ontogenia, el fallo está en la coestimulación CD40-CD40 ligando. Ustedes se acuerdan que cuando se genera la primera colaboración TB, unos pequeños, unos pocos linfocitos migran hacia la zona del- de la médula del ganglio y producen un pequeño pico de IgM que se produce rápidamente a los 2-3 días. Posterior a eso, otros lo que hacen es formar la reacción de centro. Entonces acá lo que pasa es que no se forma la reacción de centro y lo que depende completamente del sistema inmune es de la IgM producida por esa primera oleada de linfocitos. ¿Sí? Que por eso adquiere ese nombre, porque justamente a diferencia de generar IgG, IgA o IgE, produce solamente IgM. Por eso recibe el nombre de síndrome de hiper-IgM, porque justamente la única que puede producir es esa. Otra enfermedad de déficit de anticuerpos es la inmunodeficiencia combinada variable, que esta yo sí la he visto dos casos, y es una de las pocas que no se ven en edades pediátricas, porque justamente acá lo que falla es la coestimulación de justamente de C19 o ICOS, que era una señal muy importante cuando hace coloración TB, que esto lo que permite prácticamente es producir la IgG. Entonces siempre tiene un déficit de IgG asociado a otro, que puede ser A o E. Entonces, estos pacientes siempre tienen M. Y esto, para hacer un correlato entre las tres patologías, las de peor pronóstico son Bruton y agamaglobulinemia recesiva, porque acá falla la ontogenia y no tienen ningún isotipo. En cambio, los de hiper-IgM tienen el fallo de reacción de centro y solo tienen IgM. Algunas infecciones pueden combatir, no de la mejor manera, pero lo pueden hacer. Y la común variable, que es la del déficit de IgG asociado a otro. Estos pueden diagnosticarse y sobrevivir hasta edades de adolescente y los casos que yo vi se diagnosticaron de adultos, de grandes. Estos, si no se los diagnostica de forma temprana, fallecen rápidamente. Bien, vamos al otro gran grupo, que es la inmunodeficiencias severas combinadas, que el nombre responde justamente a que se ve afectado el compartimento T o NK asociado a un fallo de la B. Ustedes saben que para generar los linfocitos B, los anticuerpos, necesito colaboración T. Justamente ahí viene el nombre, combinado. La gran mayoría, esto le sirve como dato para cualquier cosa, básicamente, siempre es peor los fallos de T. Son siempre peores los linfos T, los linfomas T, las leucemias T, ni hablar de los linfomas NK, que toda la patología B. ¿Por qué? Porque justamente el T tiene un poder citotóxico y colaborativo. Entonces, su manipulación del sistema inmune es mucho mayor que los B, que solamente pueden producir anticuerpos y tienen un papel secretorio mucho menos importante. Entonces, como definición, estas tienen muchísimo peor pronóstico que los otros pacientes de los déficit B, y el tratamiento prácticamente es el trasplante de médula ósea, porque acá yo no puedo suplir la función del T. Lo único que me queda es justamente que se repuelen esas células que faltan y tratar de ver de sacar al paciente. Estos tienen una mortalidad altísima y los cuadros son completamente diferentes y muchísimo más graves. Bien,
Dentro de las deficiencias de la innata también están las de fagocitos, lo cual acá es pensar en dos cosas. Primero, para que una célula actúe como yo quiero que actúe, tiene que llegar al lugar, al sitio de acción. Si tengo un déficit en la migración, es decir, por un fallo en las integrinas o el rolling o lo que ustedes vieron en nuestra sesión, ya sea por un fallo estructural, porque se señaliza mal o porque no engancha, ese neutrófilo nunca va a llegar al sitio de acción. Por ende, no va a actuar, y esto es lo que pasa en algunas inmunodeficiencias, que falla directamente la migración. La célula funciona solamente que no llega. Y distinto es en una enfermedad que se llama granulomatosa crónica, en lo que hay un fallo en la NADPH oxidasa, con lo cual no se pueden generar los reactantes del oxígeno, que es una parte muy importante para destruir microorganismos, y solamente se puede hablar de las enzimas líticas. Y eso es lo que produce que se formen granulomas, porque justamente no puede destruir las bacterias. Son muchísimo más raras estas enfermedades. Bien, eso es para lo importante que tienen que saber de inmunodeficiencias primarias. Recuerden, son enfermedades raras que se suelen ver en edades pediátricas, tienen un curso muy grave si no se las detecta rápidamente, salvo la inmunodeficiencia combinada variable y un déficit aislado de IgM, pero no importa esa, de IgA, perdón. Y generalmente uno tiene que tener una alta tasa de sospecha para diagnosticarlas. No es fácil diagnosticarlas. Bien, y ahora lo que vamos a hablar es de las inmunodeficiencias secundarias, que la vedette es el HIV-Sida por lejos, pues el modelo más estudiado, que todos saben que es un retrovirus que infecta principalmente linfocitos TCD4, donde hace su ciclo lítico y uno entiende el porqué de la patogenia. Esto es para que ustedes recuerden una visión global del CD4. Recuerden que produce los perfiles TH1, que es importante para la inmunidad intracelular, el TH2 para el mintos y el TH17 para extracelular, con lo cual un papel infeccioso importantísimo asociado a la producción de anticuerpos a través del T follicular helper, la estimulación de la CD8, principalmente para infecciones intracelulares o tumorales, la regulación de la autoinmunidad a través del NTREG, el TR1 y el TH3, y la respuesta antitumoral, principalmente a partir de TH1 y TH17. Entonces, funciona en prácticamente todo. Si yo no tengo el TCD4, porque lo infecta el HIV y lo destruye, no tengo TCD4 obviamente, por lo cual no puedo hacer coestimulación con TCD8 ni con B2. Entonces no tengo ninguno de los tres compartimentos de la inmunidad adaptativa, con lo cual solamente me puedo valer de la innata. Y ahí vienen todos los problemas posteriores. Esto es a modo de ejemplo para que lo sepan, no importa, pero algo deben saber. Esto es la tasa de infección a partir del riesgo. Cada 10.000 exposiciones, lo que más riesgo tiene es la transfusión de sangre de pacientes infectados. Esto obviamente ya no pasa, pasaba en un principio. Ahora todo donante se testea, incluso se testea 2 veces. Y cualquier duda, si hay hay un resultado discordante, se descarta la sangre y se notifica al donante. Lo otro que es bastante común, que cada vez se ve menos, pero sigue pasando, es en los que comparten agujas o aquellos que tienen accidentes laborales, sobre todo ustedes que van a trabajar en el futuro, justamente en laboratorio a través de pinchazo con muestras de sangre. En cuanto al sexo, siempre la vía anal es mucho más contagiosa, sobre todo para aquel que recibe. ¿Por qué? Porque la mucosa anal es mucho más friable, es una capa simple, a diferencia de la vaginal o la oral, que es un epitelio estratificado. Entonces el riesgo es muchísimo más alto a nivel anal. Otras que son, que siempre las preguntan y nunca, nunca están asociadas, es a morderse, escupir o a contacto con fluidos o compartir objetos. Eso no tiene riesgo. Bien, para la Argentina se estima que hay 136.000 personas con HIV, de las cuales la gran mayoría no conoce que está infectado. Y de los que están infectados, no, muchos no sabemos el seguimiento. Generalmente se pierden estos pacientes. Pero bueno, se notifican al año 4.800 casos y no más que eso. Esto no es muy importante para ustedes. En Argentina, ¿cómo estamos? Bueno, la principal tasa de justamente de transmisión es en la vía sexual, 90%, siendo en varones el 47% de relaciones con varones y el 43% de mujeres. La vía de transmisión perinatal es baja, pero todavía es considerable, 1% en varones y 2,7% en mujeres. El uso de drogas inyectables en nuestro país, curiosamente, es bastante bajo.
desconocido en un porcentaje bastante considerable, y las mujeres, el 90% se contagia a través de relaciones con hombres, porque lo que dijimos antes siempre es peor el que recibe que el que da. Tiene mucho más riesgo por la friabilidad, la mucosa, etcétera, el roce. Bien. Este es el curso normal de la infección, ¿sí? Muchos piensan que la infección por HIV, el sistema inmune no es capaz de combatirla. Es capaz de combatirla durante un tiempo. Fíjense, estos son, en azul están los CD4 al principio de la infección, ¿sí? Y en rojo la carga viral de HIV. Lógicamente, a medida que sube la carga viral, bajan los CD4, porque dijimos que el ciclo lítico donde se hace la infección es en el CD4, también en macrófagos, pero principalmente el CD4. Entonces, durante las primeras semanas del síndrome viral agudo, de las primeras 3 a 6 a 9 semanas, la carga viral sube rápidamente. Pero en un momento el sistema inmune logra controlarlo y entra en una etapa de latencia. ¿Qué quiere decir latencia? Latencia clínica, porque el paciente se expresó o puede llegar a expresar, no en todos los casos, algunos síntomas a la primera infección en el momento del contacto. Después, durante muchos años, el sistema inmune logra mantenerlo a raya con una carga viral un poco baja, pero con el tiempo, con los años, empieza a bajar los CD4, por cansancio le termina ganando el HIV. ¿Por qué? Porque justamente va rompiendo las células, se reclutan más células, las infecta y así. Generalmente el tiempo de latencia en promedio es de 8 años, hasta que empiezan los síntomas. Hay algunos casos extraordinarios que han llegado hasta 20 años y hay algunos casos que no expresaron la enfermedad a pesar de tener la infección. Pero eso es una particularidad. Entonces, ¿qué pasa? Después de la infección, a partir de los 8 años, empiezan los problemas. Primero con infecciones que son comunes en la población y después con infecciones oportunistas. Y si no se controla la infección, la carga viral sube hasta que bajan los CD4 y prácticamente el paciente tiene una inmunodepresión total. Ahí se produce la muerte. Uno, obviamente, siempre está el dicho de que no muere de HIV, sino por las complicaciones asociadas, o sea, las infecciones oportunistas. ¿Sí? Bien, y ahora, ¿qué es el HIV? El HIV-Sida. El SIDA es el estadio final de la infección por HIV. Se caracteriza por dos cosas. Cuando los CD4 bajan por menos de 200 células por milímetro cúbico de sangre, o cuando presenta alguna de estos criterios clínicos, que suelen ser llamadas enfermedades marcadoras. La más conocida que ustedes por ahí conocen o han escuchado es la infección por tuberculosis, que eso en Norteamérica es extremadamente raro, prácticamente no había casos hasta que empezó la pandemia de HIV. Acá en nuestro caso, Argentina es un país con alta prevalencia y un poco más al norte también. Y lo otro que generalmente está son las infecciones bacterianas múltiples o recurrentes, que es uno de los criterios en los cuales se clasifican, o sea, de las sospechas de inmunodeficiencias primarias. Lógicamente, porque el cuadro es el mismo, se comporta como si fuese una inmunodeficiencia severa combinada, porque hay un fallo global de la inmunidad adaptativa. Y lo otro que pueden pasar es neumonías recurrentes, justamente. Las otras no creo que las conozcan. Entonces, si tiene menos de 200 CD4 o cualquiera de estas, se considera SIDA. Y es cuando la inmunodeficiencia alcanzó el rango máximo. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente ustedes ya saben que hay tratamiento específico, cada año va mejorando más. De hecho, ahora prácticamente hay esquemas que toman una vez al día la medicación y no tienen ningún otro problema. Y eso mejoró considerablemente el cuadro. Antes solo se trataban aquellos que llegaban a cierto estadio o que presentaban ciertas características clínicas. Hoy el concepto es que todos se tratan. Paciente infectado, paciente tratado. ¿Por qué? Porque justamente mejora la morbimortalidad, evita la progresión a estadios avanzados y lo más importante, reduce el riesgo de contagio. Eso para la salud pública es sumamente importante, porque si tenemos a todos tratados, se corta la cadena de contagios. Bueno, obviamente hay situaciones especiales en las cuales se inicia el tratamiento lo antes posible y solamente en muy pocos casos se difiere el tratamiento. O sea, si tiene alguna de estas dos enfermedades, porque puede ser un síndrome de reconstitución, que es algo bastante divertido si alguna vez quieren verlo. Bien, entonces el objetivo de este tratamiento es disminuir la carga viral y aumentar los CD4, por ende. Cuando uno baja, el otro sube. Fíjense, nosotros habíamos visto que uno cuando entra en HIV-Sida, ya la carga de CD4 está por debajo de 200, ¿sí? Y la carga viral se dispara en ese momento, con lo cual vienen todas las complicaciones. Esta es la sigla de terapia antirretroviral de alta afinidad, y si uno instaura el tratamiento, lo que pasa es que la carga viral baja y los CD4 suben.
prácticamente se normalizan. Y la carga viral se vuelve indetectable. Se denomina indetectable cuando hay menos de 1000 copias por mililitro de sangre. Y el correlato justamente que habla de esto es que esto, cuando si pueden entrar a la página de Fundación Huésped, que el eslogan es carga viral indetectable, es intransmisible. Aquel paciente que tiene carga viral indetectable no contagia. De hecho, es la mejor forma de evitar el contagio. Sí, eso como dato importante. Y lo otro que les quería decir, para que lo sepan, sobre todo ustedes que van a ser profesionales y se van a dedicar a trabajar en ambientes de laboratorio que pueden estar con muestras, que hay una profilaxis post-exposición. Si se lograban pinchar o lo que fuese por un error o lo que fuese, ustedes pueden solicitar la profilaxis post-exposición. De hecho, cada laboratorio tiene sus protocolos y tiene un personal a cargo de esto, en lo cual ustedes informan que tuvieron el accidente y tiene hasta 72 horas para tomar la medicación. Sí, el esquema es esto, se hace un laboratorio inicial, una evaluación, 2 semanas después se controla, pero lo importante es esto, que tiene hasta 72 horas para tomar la medicación. Si ustedes toman la medicación, prácticamente el riesgo de contagio baja casi a cero, ¿sí? Obviamente acá están las recomendaciones de cuáles son los materiales que pueden estar con o sin riesgo, pero generalmente uno trata el riesgo. Ahora, si esto fue un accidente no laboral y fue una relación que tuvieron sin protección, siempre el personal médico que está a cargo les tiene que tratar no solo la posexposición a HIV, sino también tratar con antibióticos las otras infecciones, ¿sí? Ante la duda, consulten. No dejen pasar más de eso, porque después no tiene sentido. Bien, hasta ahí con HIV. Ahora vamos a la más común que vemos nosotros los médicos, que es la diabetes, que ustedes quizás algo saben, que generalmente es un fallo ya sea en la producción o en la acción de la insulina, con lo cual aumenta la glucemia en sangre y esto produce un trastorno del metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los glúcidos. ¿Sí? Básicamente lo que hace, a grandes rasgos, es que esta glucemia elevada se junta con las proteínas plasmáticas y de las células y las altera estructuralmente y lo que forma las bases de chip, que son proteínas glicosiladas. Y esto genera todos los problemas, ¿sí? Tanto a nivel nervioso, como los vasos pequeños, como los vasos grandes, y las complicaciones de estos todos sumados es el pie diabético. Ahora ustedes me dicen, ¿y esto en inmuno qué tiene que ver? Bueno, recuerden que todas las señalizaciones del sistema inmune dependen de proteínas. Si esas señales son incorrectas, no pueden ejercer su función. Fíjense, para que tengan una idea, ya el hecho de tener hiperglucemia altera la función, la quimiotaxis, la adhesión y el rolling, así como también la fagocitosis, la degranulación, la netosis, todo. Afecta casi todos los mecanismos. Fíjense, suprime la secreción de citoquinas, defectos en el reclutamiento, en el reconocimiento, disfunción de patógenos, etc. Hace completamente todo. En resumen, los pacientes lo que tienen es una memorización global. Es típico el paciente diabético mal controlado, que no controla su glucemia, que ingrese por un cuadro infeccioso. Es la complicación más común. Bien, eso en cuanto a inmunodeficiencias secundarias. Ahora vamos al otro tema, que son las hipersensibilidades. ¿Qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad básicamente es el daño asociado a la respuesta inmune, ¿sí? Como las dos caras de la moneda. Recuerden que el sistema inmune tiene que manejar un balance entre lo que es propio y lo que es ajeno, y cuando ejerce la función de protección tiene que ver hasta dónde ejerce el daño. ¿Sí? De nada sirve tener una protección sumamente efectiva si el daño es muy grande. En este caso, generalmente cuando hablamos de hipersensibilidad son aquellas respuestas que pueden ser o no ser conducentes, pueden ser por una infección, pero generalmente tienen un daño tisular, ya sea porque la carga antigénica es muy grande, porque hay una desregulación del sistema inmune en sí mismo, y lo que producen son generalmente estos cuadros, ¿sí? De conjuntivitis, de inflamación de la conjuntiva, la rinitis, el caso más común es la rinitis alérgica, la glomerulonefritis, que es la inflamación del glomérulo de la nefrona del riñón, el caso más común o más conocido, mejor dicho, es el lupus eritematoso sistémico, las dermatitis, ya sea alérgica o de contacto, y las vasculitis, que es la inflamación de los vasos. ¿Sí? ¿Cómo se estudian estas enfermedades? Bien, se las clasifica de 4 variantes, dependiendo de qué la media, tal tipo. ¿Sí? La tipo 1, 2 y 3 están mediadas por anticuerpos, las tipo 1 por IG,
las tipos 2 y 3 por IgG o IgM, con la diferencia de que la tipo 2 es sobre superficies celulares, es decir, el antígeno no es soluble, mientras que la tipo 3 es por depósito de inmunocomplejos, que son solubles, que se depositan generalmente en articulaciones, en riñón o en piel, y las T, que son las tardías, que justamente los anticuerpos, como están preformados y están disponibles tanto en el espacio extracelular, ¿sí? O se reclutan rápidamente a través de los vasos, llegan y hacen una respuesta en segundos o minutos al contacto con el antígeno. Mientras que las respuestas de tipo 4, que son las células T, son tardías, porque las células se tienen que reclutar desde el vascular e ir a periferia, que es el tiempo que toma justamente. ¿Sí? Bien, para empezar de esto, vamos a hablar de las fases, de lo que habla de hipersensibilidad. Esto es común en las 4 fases, que normalmente el modelo que siempre usamos es el del alérgeno. ¿Qué es un alérgeno? Es una proteína, es una proteína porque justamente tiene que ser antigénica para generar una respuesta de anticuerpos que tienen ciertas particularidades y que normalmente está presente en el ambiente y no tiene una función de defensa, es decir, no tiene por qué el sistema inmune reaccionar frente a ello, pero sin embargo pasa. Después vamos a dar unos detalles de por qué. Primero tiene que haber un contacto con ese antígeno, que es la sensibilización, lo cual va a hacer que ese alérgeno contacte con el sistema inmune y se formen anticuerpos y células defectoras. Normalmente esta etapa de sensibilización pueden ser varias y a medida que cada vez se sensibilice más, va a generar una respuesta secundaria potente más importante hacia futuro, con lo cual da la fase de reacción o efectora, que puede ser temprana o tardía. Y esto puede llevar a la cronicidad, que es acá donde empiezan los problemas realmente. Vamos a modo de ejemplo con la hipersensibilidad de tipo 1, que son las medidas por IG, y el modelo para estudiar estas patologías es el asma bronquial, que seguramente habrán tenido algún pariente o lo han escuchado alguna vez, que es en personas que tienen una predisposición, generalmente atópicas, que son aquellos que tienen predisposición a generar respuestas TH2 de anticuerpos IG, dirigidas contra alérgenos. ¿Sí? Estos alérgenos están presentes en múltiples sustancias, como el polen, el látex, en el polvo de la casa misma, en algunos ácaros, en algunas abejas, en insectos, ¿sí? Y que normalmente en personas que no son atópicas no generan ninguna respuesta, ¿sí? O generan una respuesta IgG. Bien, ¿por qué se da esta predisposición? Hay ciertos factores génicos y también está asociada a cierta predisposición del ambiente, que eso ahora vamos a decir algunas palabras. Bueno, obviamente la hipersensibilidad tipo 1 se caracteriza por una etapa de sensibilización, donde se produce un perfil TH2 donde se cargan los mastocitos de IG a medida que se sensibilice cada vez más. Eso va a producir a futuro una respuesta más potente y se produce la efectora temprana, que en este caso, en el asma alérgico, es justamente el broncoespasmo, que se cierra la vía aérea. ¿Por qué pasa eso? Porque los mastocitos están cargados de IG y al degranularse por contacto con su antígeno, liberan gran cantidad de histamina. Y la histamina lo que hace es que el bronquio, que es, digamos, la vía respiratoria, se achique, ¿sí? Lo cual genera falta de aire, genera sibilancias, como que a veces hacen como ruido, como si fuesen un gatito. Y lo que hay que hacer acá es broncodilatar justamente. Esto son lo que producen las crisis asmáticas, ¿sí? Acá lo que usamos son agonistas para justamente liberar esa vía aérea y que se abra. Y eso soluciona el cuadro. Pero el problema es que el asma es un trastorno inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque esto justamente lo que hace es que a la larga se recluten eosinófilos y TH2 en la vía aérea y lo que hacen es remodelarla. ¿Qué quiere decir remodelarla? Que va a ser una vía aérea con mucho más músculo liso, que secrete más moco, que se vasocontraiga muchísimo más rápido, que se broncoconstrinja mucho más rápido porque la luz cada vez es más pequeña, con lo cual el cuadro se agrava cada vez más. Entonces, el tratamiento lo que se hace acá es justamente suprimir esta inflamación crónica y lo que se hace es dejar corticoides de forma crónica o cuando tienen las crisis en los casos más leves. ¿Sí? Que justamente porque hay algunos pacientes asmáticos que cada vez están peor. ¿Sí? Bien. Ahora, habíamos hablado de la atopía, que es la predisposición justamente a generar estas respuestas de IgG. ¿Y por qué se hace? Bueno, si bien hay una teoría que dice que hay que tener ciertos factores génicos que generalmente son multigénicos, es decir, hay varios genes que están afectados, que predisponen a una respuesta TH2 a detrimento de una respuesta TH1, lo que está muy en boga hoy en día es que se ve
que la prevalencia sube muchísimo en áreas sur. Cuando uno habla de prevalencia es la cantidad de casos que hay en cierto tiempo. Es que generalmente se ve muchísimo más en casos urbanos, sobre todo del primer mundo, en países desarrollados. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en los países que tienen, o los lugares donde hay pobre higiene, o sea que están más en contacto con la tierra y están más, digamos, expuestos a infecciones parasitarias, el TH2 está dirigido contra esos parásitos. Entonces la atopía no se expresa. Pero en aquellos que tienen justamente déficit de infecciones parasitarias, el TH2 está dirigido contra alérgenos completamente, porque no tiene ningún epitope dirigido contra las infecciones parasitarias. Entonces, lo que pasa es que justamente al estar todos dirigidos contra los alérgenos, las respuestas son directamente dirigidas al alérgeno. ¿Sí? Es como que el TH2 está aburrido y dice, ¿qué hago? Ya no tengo parásitos, listo, me voy para este lado. Y esto lo que se ve es que cada vez más hay más prevalencia de infecciones de hipersensibilidad de tipo 1 por alergias. Así que esto es básicamente la teoría de la higiene. Cuanto más limpio esté el ambiente, menos infecciones parasitarias haya, más chance tiene el paciente de ser alérgico, ¿sí? Y tener cuadros cada vez más pesados. Se ha visto, creo que hay estudios que han hecho modelos de infecciones parasitarias y vieron que se reducen la tasa. Bastante loco. Bien, eso como hipersensibilidad de tipo 1. Para hipersensibilidad de tipo 2, que son las medidas por IgG o IgM, también para las tres, pero estas se caracterizan porque los antígenos están directamente en superficies celulares o en la matriz extracelular. Y lo que producen es opsonización, es decir, acuérdense, la opsonización es toda molécula coestimuladora de la fagocitosis, que por ejemplo, si fuese un glóbulo rojo, esto se opsoniza y se fagocita en el sistema reticular endotelial, con lo cual produce anemia. Ese es un ejemplo. Lo otro que puede producir es activación del complemento, que esto es lo que pasa en la matriz extracelular, o pueden producir disfunción celular, ya sea que actúan como si fuesen hormonas. ¿Sí? Un ejemplo clásico es la miastenia gravis, en la cual bloquea el receptor de acetilcolina en el músculo, lo cual produce debilidad, no se puede contraer, o dirigidos contra el receptor TSH de la tiroides, con lo cual produce hipotiroidismo. Bueno, el ejemplo más fácil y que está en todos los libros es la hipersensibilidad de tipo 2, que es la incompatibilidad de RH, la eritroblastosis fetal. Esto lo habrán escuchado alguna vez. Son madres que son RH positiva, por lo tanto, RH negativas, perdón, con el hijo que el padre suele ser RH positivo, ¿sí? Y lo que producen es que las madres, como no tienen el antígeno, tienen el anticuerpo y por vía transplacentaria directamente pasa a la circulación fetal y se une a los eritrocitos del neonato. ¿Cuál sería la exposición en este caso? Bueno, generalmente son múltiples embarazos previos. Generalmente esto se ve al tercer o cuarto embarazo. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene la sensibilización y después pasa a la fase efectora, lo que pasa es que esos anticuerpos se dirigen contra los eritrocitos del bebé y básicamente esos son fagocitados en el vaso y en el hígado del bebé, lo cual le produce anemia, aumenta la bilirrubina, lo cual le produce trastornos neuronales y ni hablar de los trastornos tróficos. Generalmente estos cuadros a veces son graves y directamente o nacen prematuros o directamente el embarazo no es viable en los casos más graves. ¿Sí? Ese es el ejemplo más fácil de entender la hipersensibilidad de tipo 2. Y de hipersensibilidad de tipo 3, si bien no les puse un ejemplo, el más conocido cuando se estudia esto es el lupus. El lupus es una patología autoinmune, que ahora vamos a hablar de eso, en la que se producen un montón de anticuerpos contra proteínas propias y que se depositan principalmente en piel, por eso dan manifestaciones cutáneas, y en riñón, que por eso dan justamente glomerulonefritis. Y lo otro importante es que se depositan estos inmunocomplejos en los vasos, por lo cual dan vasculitis. Sí, acuérdense, son antígenos solubles a diferencia del otro, que son antígenos particulados, que están en la superficie de células o de la matriz extracelular. Todas esas eran las hipersensibilidades inmediatas, es que sí que una vez que encuentran el antígeno actúan a los minutos o segundos. Fíjense las alergias justamente a alimentos, que rápidamente cuando ingieren alimento ya se brotan o tienen el edema glotis, que eso es lo peor. Y la hipersensibilidad de tipo 4, que son tardías, justamente porque
porque esto está mediado por TCD4, macrófagos y linfocitos T, que ante la exposición al antígeno, esas células tienen que ser reclutadas de sangre. Entonces tienen que dar toda la vuelta y hasta que llegan, justamente tardan 48 horas mínimo. En algunos casos 36 como mucho, y hasta 72 horas. El ejemplo clásico de esto es la PPD, que es la prueba justamente de tuberculina para evaluar si uno tiene inmunidad celular contra tuberculosis, y otras asociadas a exposición de alergias, dermatitis por contacto o por metales como el níquel. Pero estas son las que menos bolilla le damos generalmente. Hasta ahí lo que es la hipersensibilidad, que es el daño asociado a la respuesta inmune. Y ahora nos metemos en el último tema, que es autoinmunidad. Ustedes se acuerdan que la tolerancia es la incapacidad del sistema inmune de reaccionar frente a antígenos propios, ya sea por mecanismos centrales, es decir, los que están sujetos a la selección negativa de la ontogenia, o los mecanismos de tolerancia periféricos, que generalmente los describimos en tres, que son los T regulatorios, los sitios inmunológicamente privilegiados o las señales negativas, ya sea por citoquinas antiinflamatorias o los checkpoints de activación, sobre todo la segunda señal de activación. Bien, entonces, ¿qué es la autoinmunidad? Es la ruptura de la tolerancia. Es decir, se generan linfocitos autorreactivos contra antígenos propios, que producen signos y síntomas clínicos. Ahora les explico por qué subrayo esto de signos o síntomas clínicos. Estas enfermedades son multifactoriales, son muy complejas de estudiar, hay muy pocas que son monogénicas y generalmente son multifactoriales e incluso en los mismos tipos de enfermedades son completamente diferentes un cuadro del otro. No es lo mismo un paciente con una hipersensibilidad, con una diabetes de tipo 1 y puede ser completamente diferente en otro caso. ¿Por qué? Porque justamente uno lo que ve es la punta del iceberg y no lo que está más abajo. Puede ser que muchísimos mecanismos difieran y el final sea el mismo. Como mencioné, una de las más conocidas es la diabetes de tipo 1, en la cual se generan linfocitos reactivos que se dirigen contra los isletes del páncreas, ¿sí? Por lo cual estas enfermedades, como podemos entender, se pueden justamente manifestar órganos específicos, porque justamente aquel antígeno por el cual reaccionan solamente está presente en un lugar en particular. O pueden ser sistémicas, como el lupus sistémico eritematoso, que siempre lo menciona el Dr. House. ¿Sí? Otras enfermedades que quizás escucharon es la esclerosis múltiple, que está dirigida contra la vaina de mielina del sistema nervioso central, o la tiroiditis de Hashimoto, que está dirigida contra la tiroides que produce hipotiroidismo. ¿Sí? Bien, lo que vamos acá, como son enfermedades muy complejas, vamos a analizar básicamente los mecanismos básicos y no meternos mucho más en eso porque la idea es que se llenen los conceptos, ¿sí? El funcionamiento ideal del sistema inmune es que generalmente las células tienen un ciclo celular normal, que una vez cumplido se produce la apoptosis, como que están todas programadas en cierto tiempo para, digamos, producirse la apoptosis programada. Esto lo que produce es la antiinflamación de los macrófagos M2, lo cual no hay inflamación, por lo tanto se mantiene la tolerancia. Generalmente, cuando no hay un ambiente inflamatorio, es muy difícil romper la tolerancia. Si ustedes entienden el por qué, ahora lo vamos a mencionar. En cambio, cuando hay una noxa presente, de las cuales es uno de los gatillantes en los cuales en teoría producirían estos cuadros, que puede ser una infección, un traumatismo o drogas, que lo cual produciría una noxa con necrosis. La necrosis lo que produce es liberación de DAMPs, y eso lleva a la inflamación, con lo cual los macrófagos se perfilan a M1. Con lo cual podrían producir una ruptura de la tolerancia, porque cuanto mayor inflamación tengo, más chances tengo de producir un mecanismo de escape. Normalmente en individuos sanos que no tengan trastornos génicos, que no tengan exposición ambiental, esta ruptura de la tolerancia es controlada por esos mecanismos de tolerancia periféricos, con los cuales no hay problemas clínicos, no se producen signos ni síntomas. Pero en aquellos pacientes que tengan una predisposición, de lo cual esto es lo que menos se sabe, no sabemos a ciencia cierta qué son esos factores de predisposición, pueden producir la enfermedad. ¿Sí? Todo depende de la cantidad y la calidad. ¿Sí? Bien, algunos factores asociados son conocidos son los genes de histocompatibilidad. Esto se entiende simplemente por el hecho de que si tenemos un gen de histocompatibilidad que es capaz de presentar con gran afinidad
por ejemplo, un péptido presente en los islotes del páncreas, como el DQ2 y el DQ8, aumenta las chances de que justamente se produzca una respuesta contra ellos. ¿Por qué? Por la facilidad con la que engancha el péptido. Estos, quizás algunas lo escucharon, que justamente estos son los que se asocian a enfermedad celíaca, el DQ2 y el DQ8. Por eso hay una asociación en diabetes de tipo 1 y enfermedad celíaca. Y para cada enfermedad, generalmente, hay un riesgo, pero lo cual tener esto no significa que uno va a tener la enfermedad, depende. ¿Sí? Siempre acuérdense que hay muchísimos mecanismos en el sistema inmune que controlan los checkpoints, es decir, que no se produzca ningún problema. ¿Sí? Otros genes asociados específicos y que se caracterizan en algunos casos por un fallo global, que es muy importante, por ejemplo, el factor I, que está asociado a la selección negativa de los linfocitos T, que esto ustedes lo vieron en ontogenia T, que en este caso, con el fallo de este gen, ya de por sí se produce un síndrome que es completamente inviable en la vida prácticamente, que es el APS, y en este caso sí, con que falle este gen, que es un gen prácticamente maestro de la regulación, se puede producir una enfermedad. También puede pasar por FOXP3 y FAS. Pero los otros genes generalmente no, se requieren otras cosas que estén funcionando mal. Por eso la mayoría de las enfermedades autoinmunes no son monogénicas. Son varios genes que funcionan mal, asociados a factores ambientales y algunos otros que no conocemos como epigenéticos. Ahora, ¿por qué mencionamos que pueden las infecciones desatar estos cuadros? ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay una infección y hay mucha inflamación, ustedes se acuerdan que existe la activación bystander. La activación bystander quiere decir que al activar unos péptidos dirigidos contra el microorganismo que produjo la infección, por citoquinas o por expresión de PAMPs, se pueden activar otros linfocitos T o B que no están dirigidos contra esa infección. Y en ese caso, justamente se pueden activar linfocitos T o B autorreactivos dirigidos contra otro antígeno. ¿Sí? Es por eso que muchas veces siempre se postula, pero es difícil de corroborar que una infección puede desatar una enfermedad autoinmune o la puede predisponer. ¿Sí? Siempre y cuando el paciente tenga una predisposición, que, como les dije, no sabemos. Y lo otro que puede pasar, que esto está más probado, es que exista un mimetismo molecular que justamente lo que quiere decir es que un antígeno que está presente en un microorganismo se parezca mucho a un antígeno que está presente en nuestro cuerpo. Este mecanismo está visto y comprobado en la fiebre reumática, es una patología que hoy en día prácticamente no se escucha. Antes, cuando probablemente sus papás la habrán escuchado y cada vez menos lo vemos, lo que pasaba es que se producía una infección por Streptococcus que generalmente lo que produce es faringitis, y lo que tiene es un antígeno que se llama proteína M, que es extremadamente similar a una proteína de las válvulas del corazón. Entonces, al producirse la infección, se genera una respuesta inmune contra la bacteria y de rebote, cuando se producían los anticuerpos y se solucionaba la infección, asimismo de opsonizar la bacteria, se depositaban en las válvulas del endocardio, con lo cual producían, en última instancia, podían producir incluso insuficiencia cardíaca. Entonces, a eso se llama mimetismo molecular, es decir, que un antígeno exógeno se parezca a un antígeno propio. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está combatiendo la infección y de rebote le pega a un órgano propio. Esto se ve también en la artritis reactiva, que puede ser por infecciones gastrointestinales, que a las 2 o 3 semanas empiezan con dolores en las articulaciones, que es lo mismo, que suelen ser dirigidos contra los virus y están presentes en las articulaciones propias. Y lo otro que se vio es la enfermedad de Lyme, que es por garrapatas, que acá en nuestro país no está esta enfermedad, pero se postula eso. Pero está comprobado en enfermedad de fiebre reumática. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto? Esto obviamente pasa solamente en aquellos que tengan la predisposición genética y epigenética que hablamos previamente. ¿Y qué se hace? Lo que se hace justamente, esto lo hacen los pediatras generalmente, cuando entra un chico con sospecha de faringitis por bacteria, directamente le damos antibiótico. ¿Qué hace el antibiótico? Reduce la carga antigénica porque elimina más rápido la bacteria, con lo cual se produce una respuesta de anticuerpos más débil. Entonces, uno cuando sospecha una faringitis por bacterias, la trata directamente. No tanto por la faringitis en sí, sino para evitar esta complicación, que se presenta en muy pocos pacientes, obviamente. ¿Sí? Pero uno no se va
a arriesgar en ese sentido. ¿Sí? Esto fue demostrado en un modelo en el cual se hizo una ratita que se le introdujo un promotor con una proteína que está presente en un virus que afecta a los ratones y se lo introdujo en justamente las células del páncreas. Entonces expresaban tanto las células beta del páncreas como esta proteína viral. Y lo que hicieron en segunda instancia es inyectarles el virus, o sea, reproducían la infección, y lo que veían es que eliminaba el virus, pero a su vez los islotes del páncreas se llenaban de linfocitos. ¿Por qué? Porque tenían una reacción cruzada, justamente. Así que se demostró esto. Y lo otro importante, para entender el por qué pueden pasar las enfermedades autoinmunes, es la disrupción de barreras o el daño tisular en sí mismo, que lo que hacen es expresar antígenos intracelulares o que estén en sitios inmunológicamente privilegiados. Que generalmente uno cuando dice sitios inmunológicamente privilegiados, son aquellos que están detrás de barreras, como por ejemplo la barrera hematoencefálica, la barrera ocular hemática, o en las gónadas, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque justamente como están ocultos detrás de una barrera, nunca hicieron tolerancia, ¿sí? A diferencia de los tejidos que están, digamos, como el páncreas, que están solamente en ese lugar, pero sí se hace, justamente es presentado a través del factor aire, estos no. Y es un caso bastante gracioso, pero bueno, existe la oftalmía simpática, que lo que pasa es que justamente se produce un traumatismo, ya sea una cirugía o una infección en un ojo, se rompe esa barrera, se expresan los antígenos, toman contacto con el sistema inmune, se produce la respuesta y no solo complica este ojo, sino que también va a ir a atacar al otro ojo, porque está presente el antígeno en ambos lados. Lo que pasó acá es que nunca hubo tolerancia porque estaba presente la barrera y nunca hubo contacto entre los dos sistemas. Y ahora, de romperse esa barrera, ya no es un sitio inmunológicamente privilegiado y el paciente puede terminar incluso perdiendo la visión directamente. Eso también pasa en traumatismos testiculares, por ejemplo. Y creo que nada más. Entonces, recuerden, las enfermedades autoinmunes son multifactoriales. Generalmente, cuando uno hace los mecanismos de tolerancia, no logran eliminar todos los autorreactivos, por eso existe la tolerancia periférica. Y aunque existan los autorreactivos, generalmente todos los pacientes, casi todos los pacientes, o todas las personas, mejor dicho, pueden tener anticuerpos autorreactivos, pero están normalmente controlados por todos estos sistemas de checkpoints de la tolerancia periférica. Pero en aquellos casos que haya una predisposición, haya un factor desencadenante o haya una expresión de antígenos que no pudieron hacer tolerancia previa, son pasibles a tener enfermedades autoinmunes. Por suerte la tasa es bastante baja y generalmente la gran mayoría de los casos las manifestaciones son leves o una vez superada la noxa se suele solucionar el problema. Obviamente el tratamiento es la inmunosupresión, ya sea con corticoides o drogas que regulen para abajo el sistema inmune, como la ciclofosfamida, etcétera. ¿Sí? Algo de eso van a hablar justamente cuando vean trasplante, creo que lo van a ver dentro de unas semanas, que es básicamente el alterar el sistema inmune para que funcione de menos. ¿Sí? A diferencia de las inmunodeficiencias, que yo quiero que funcione de más. ¿Sí? Y ese papel lo cumplen los antibióticos, la infusión de inmunoglobulina o en última instancia el trasplante. Bueno, con eso ya terminamos. Así que ahí les dejo mi mail, cualquier duda o consulta, ya sea de estos temas o de medicina en general, ya pueden preguntar si es que Aldana no les puede contestar. Así que cualquier cosita, nos estamos viendo y muchas gracias.